Bueno, ¿qué tal? Realmente hay secuelas, hay repercusiones de lo que fue el fútbol practicado ayer por selección. Yo tuve la oportunidad de conversar antes de hacerlo con todos ustedes, así a nivel general, con Amarini Viatoro. Y eso me dejó ya algunas conclusiones que compartimos, aparte de que José Pablo les va a dar su propia opinión, aparte de la recopilación eh, de lo que son titulares, cómo lo han analizado y cómo ha tenido ese traslado a medios escritos, a medios digitales, etcétera, e incluso haciendo un sondeo también de seguimiento a la prensa nicaragüense, que no es precisamente así futbolera como es el caso de acá, que incluso en la emisión matutina de Deportes Nuevo Mundo pues hubo repercusiones muy singulares, incluso un par que focalizaron de que ya deje yo de defender a Marini Villatoro, y entonces me sacó la sonrisa de verdad, pero al mismo tiempo decir que yo no soy defensor de nadie, eso me lo han escuchado decir y es la realidad. Cada quien tiene para dar su propia versión, pero de esa plática que tuvimos por la vía telefónica con Amarini Viatoro, sí me aceptó estar preocupado. Nos desordenamos en el segundo tiempo, dijo. Y usted sabe, Gustavo, me dijo de que logramos anotar algo de lo que no concretamos en el primer tiempo y la historia se hubiera escrito de distinta manera. Sí. Pero ya como quedó asentada está en que el primer tiempo pues se crearon las oportunidades y no se llevaron al fondo de la red de Espinosa, y después el guardián del pórtico de Guatemala, hablando de Kevin Moscoso, más fallas de ellos, impidieron que a esta altura, incluso hablando de resultado propiamente, estuviéramos hablando de una debacle en condición de local, o sea, hasta de perder el partido. Incluso me aceptó a Marini que la jugada que terminó en la falta sobre Llanes salió de un cambio de juego que no era correcto, no hacerlo, sino cómo se hizo para poner la pelota dividida, y para fortuna nuestra llegó la pierna del jugador nicaragüense sobre el número 16 nuestro, y de ahí se originó el tiro libre que desembocó en el cabezazo de Riedmeier. Y también dentro de esa plática, para consolidar lo que tendremos en el video de mañana de Contacto Deportivo, igualmente me aceptó que Riedmeier, la primera ocasión, la compartimos ahí observando el juego con Sí, José Pablo, fue aquel regalito de tiempos en que los defensas le podían regresar la pelota a su arquero sin ningún problema y retenerla. Pero en sí, de lo que has ojeado, más tu propia opinión, más lo que has ojeado, ¿qué has sacado como conclusión o como análisis a esta altura, habiendo pasado ya horas, estando prácticamente a las 24 horas de que se dio ese partido y ese único examen antes del oficial contra Cuba del 24 el próximo mes? sí, así es, Gustavo. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Creo que siempre hablar de selección va a ser polémico, Gustavo, porque todos nos consideramos técnicos en algún momento y creemos que podemos llegar a tener la razón y demás, ¿verdad? Lo que sí es un hecho es de que como guatemaltecos a todos nos duele, porque al final es el rendimiento de nuestro equipo, ¿verdad? Del equipo de todos, sin importar cuál sea su club en Guatemala. Creo que el primer tiempo fue bueno de Guatemala y que ahí pudo haber estado la anotación. Sin embargo, no tenemos un goleador nato, Gustavo. Y estamos probando con Lom, con Oscar Santis, con el Flaco Martínez, pongamos, que creería yo que de todos los mencionados, el Flaco podríamos decir que es el más nueve nato, digámoslo así. Pero la realidad es esa, Gustavo. En nuestras ligas no hay un goleador como tal que sea guatemalteco, y el reflejo de eso es de que en selección tampoco. O sea, porque si no hay en nuestra liga es muy complicado, muy difícil que en selección sí, salvo que tengamos algún legionario, pero no lo tenemos. Entonces, yo creo, Gustavo, que lo que observamos es parte del reflejo de nuestra liga. O sea, los errores, los déficits que tenemos y que hoy miramos, pues al final son el producto de varios tiempos, de varios años, de descuidos y demás. Yo no creo que tenga la culpa Marini de esto. Dentro de todo, creo que es lo mejor que puede tener la selección es el técnico, porque al final es el que conoce el medio como tal.
pero no hay de dónde más echar mano. No se me ocurre qué nombres pudieron haber faltado ayer, por poner un ejemplo, que puedan estar y decir, bueno, con esos nombres sí ya seguro ganamos. ¿Por qué no? Entonces yo creo, Gustavo, y pienso de que va a ser muy duro que las personas puedan entender o terminar de comprender que con lo que tenemos definitivamente es imposible poder pensar que vamos a ir a un mundial, ¿verdad? Pero tampoco por eso vamos a dejar de intentarlo, vamos a dejar de competir y vamos a truncar el deporte o el sueño de muchos para futuro. Hay que hacer un plan y hay que trabajar a futuro, ¿verdad? Yo creo que hoy aprendemos de que una filosofía de juego puede funcionar y nos puede ayudar, pero primero hay que entender que los jugadores se tienen que adaptar y hay que trabajar desde las fuerzas básicas para eso, ¿verdad? Entonces, yo sí soy mucho de la idea de que, bueno, nuestra realidad futbolística no es la mejor hoy, pero si hoy nos proponemos mejorar, trabajar desde abajo, en 8 o 10 años vamos a ver el resultado. Como les digo, no va a ser hoy, no va a ser mañana, no vamos a ir a Qatar 2022, pero al final el propósito o el fin, Gustavo, es que ese proyecto pueda florecer, pueda echar frutos en un buen tiempo, ¿verdad? Pero el problema es que no lo hacemos. El problema es que cada eliminatoria montamos un plan, una estrategia de poner un técnico, el que consideramos que es el mejor en ese momento, llamamos a los mejores, nos da cuenta que no nos alcanzan, nos quedan Mejores, pero ¿qué nivel, verdad? Ajá, los mejores de nuestra liga, ¿verdad? Que a eso es a lo que vamos. Y de ahí, pues nos dejan eliminados, dejamos sin técnico un par de años a la selección y cuando ya nos toca otra vez volver a competir, ahí otra vez volvemos a llamar a un técnico y pensamos que por obra del Espíritu Santo vamos a pasar, o sea, y algo va a cambiar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso, Gustavo? O sea, ¿en cuántas eliminatorias nos hemos quedado precisamente porque no había una continuidad, un proceso? Entonces, yo creo que con eso me quiero quedar. Y como les digo, o sea, es difícil y a veces es duro aceptarlo y reconocerlo, pero creo que tenemos que partir de eso, ¿verdad? Gustavo les mencionaba, por ejemplo, los titulares de la prensa nicaragüense. Yo me metí a observar o una parte de algunos de los medios de Nicaragua y cuando usted se va al clic de deportes, ¿verdad? Las principales noticias ni siquiera son de fútbol, o sea, a ellos ni siquiera les llama la atención el fútbol como tal. Usted observa los titulares y son de béisbol. Y de ahí en la parte de abajito aparece, bueno, perdimos contra Guatemala de último minuto, por poner un ejemplo. Entonces, partamos de eso. Si a nosotros sí nos gusta el fútbol y nos duele y nos frustra no tener los resultados, pues trabajemos para cambiar, ¿verdad? No, y algo muy importante, fíjese que como yo tengo otro número registrado, cuando lo vi dije, ¿quién será? Pero contesté. Y del otro lado, y les hemos presentado una charla con él en Deportes Nuevo Mundo, me refiero a Alejandro Ortiz Obregón, lateral izquierdo de Suchi, lateral izquierdo de selección aquella que intentó ir a España 82, y se dio la plática desarrollar el tema de selección. Incluso me dijo, mire, escuché al muchacho que sale con usted de camisa naranja. Así está José Pablo en el tacuche que usó ayer. Y él, por ejemplo, después me aceptó lo del estancamiento que ahí mencionaste, sí, que yo creo también. Y él después lo aceptó, pero él sí dice que es culpa de la dirigencia, por tanto extranjero acá y sobre todo goleadores o delanteros. Entonces yo le hablé incluso de lo que está ahí, que ahora creo que incluso, fíjese, el presidente de la Federación de Fútbol, que yo diría es el principal interesado para que en su gestión puedan existir los mejores resultados posibles para selección, porque cuando una selección ha fracasado casi siempre se van los presidentes, es como cortarle en la cabeza. Sí. El que ya está moviendo pitas para su segundo periodo, siendo el proselitismo, e incluso la asamblea de la próxima semana, el martes, va a ser precisamente para poner en el comité ejecutivo de la liga a alguien totalmente afín a él y a uno de sus asesores, que yo incluso se los he dicho que lo ubico como innombrable porque no digo el nombre, pero ya todos saben de quién se trata. Entonces, yo digo que él, desde el timón de la federación, así como se hizo desde la temporada anterior, incluyendo esta que está en desarrollo, el segundo torneo, el clausura del 6-5,
La mención está de que a partir de la otra temporada, con el siguiente apertura, se dio un 7-4. Eso es, ¿qué quiere decir? Que realmente en el campo estén siempre 7 nacionales, 7 nacionales no nacionalizados, 7 nacionales y 4 entre extranjeros y nacionalizados, pero que no hayan nacido en este país. Ya 7-4, yo lo dije en la mañana en Deportes Nuevo Mundo, pues sería un paliativo, no totalmente el ideal, porque coincidimos con Alejandro de que el ideal, pero es casi pedirle peras al olmo, sería el 9-2. Sí, El ese 9-2 sería el por ideal. obligación, porque ahí, aparte de la dirigencia trayendo y que le salen más baratos, como nos contaba Tomaso, que muchos de los que ya han llegado a Italia, con las excepciones de la regla, lógico que son más caros por su nivel, como Lukaku, por ejemplo, eso no va a ser barato, pero entonces todo lo que invirtió el Inter para poderlo llevar, bueno, pero en lo otro es esa tendencia de que el extranjero sale más barato y después sale más caro porque no sirve a la larga o su rendimiento es limitado. Hay productivos y rentables, el caso de Ramiro Roca hasta cierto punto lo fue, para Iztapa primero y para Municipal después, pero si uno ya evalúa el global, el total, pues definitivamente hay déficit, y el déficit después repercute en que el seleccionador que puso esa misma federación, la que no da opción en los reglamentos para que haya menos extranjeros jugando, que es importante, porque los técnicos, ahí es para mí un círculo vicioso, los técnicos se van por la más fácil. Me decía Alejandro, campeón Guastatoya tiene su base extranjera, desde Adrián de Lemos hasta Landín, por ejemplo. Antes con Amarini, igual. Y Antigua de Tapia, igual. Y el Municipal es el que menos, eso estoy totalmente de acuerdo. Yo se lo dije y él lo aceptó, porque el Municipal sí últimamente tiene solo los 4 extranjeros que el reglamento permite, incluyendo nacionalizado como Alex. Ahí están, se juntan los 4 extranjeros. Pero hay que tomar decisiones. Sí, así es, Gustavo. Yo creo que eso es muy importante. Hoy nos duele el no ser competitivos, el que se hayan acortado las distancias, el que Nicaragua nos pueda jugar de tú a tú, porque para quienes observaron el segundo tiempo, pues parecía más El Salvador que Nicaragua, Gustavo. O sea, yo así lo vi. Me duele como guatemalteco, lo digo, pero les decimos verdaderamente, hay que cambiar muchas cosas de forma ya, de una vez. Hay que invertir en la infraestructura, Gustavo. Tomar en consideración que los futbolistas son profesionales, ¿verdad? Y la gramilla debería estar nítida en todos los escenarios, por lo menos para que nuestro fútbol se pueda desarrollar y que pueda mejorar, ¿verdad? Trabajar en las fuerzas básicas y apoyarlas, nutrir a los niños, ¿verdad? Buscarlos, este niño tiene talento, bueno, nosotros lo vamos a adoptar prácticamente, como cuando usted adopta un niño huérfano, lógicamente no va a ser huérfano, pero vamos al hecho de alimentarlo, de proveerle hasta educación, podría ser, y darle toda su formación, ¿verdad? Es caro, sí, y creo que por eso no lo hacen y se van por la más fácil de agarrar a algún jugador ya formado y que al final termina teniendo un buen torneo y 2 malos, y así es como para su final en el fútbol de Guatemala. Pero hay que cambiar mucho eso. Y los extranjeros, ¿verdad? Ponerse la mano en la conciencia de si le estamos quitando la oportunidad a un nacional, por lo menos que tenga calidad, Gustavo. O sea, yo eso esperaría, que el extranjero que esté en nuestro fútbol tiene que rendir el doble de un nacional y justificar el hecho de que se le está dando trabajo en Guatemala, ¿verdad? Pero lastimosamente pienso yo que en todo nivel, y ahí vamos también a otro tema muy importante y que es ad hoc, no tenemos identidad. Y prueba de ello es de que hasta van a cambiar la tonalidad del himno, Gustavo, y a mí eso me da hasta no sé qué, la verdad, decírselo realmente, porque como guatemaltecos no tendríamos que estar pasando por esas cosas, ¿verdad? Y entonces, pero relacionándolo con el fútbol, pensamos de que por ser extranjeros son buenos y les preferimos dar la oportunidad antes que a un nacional, inclusive siendo técnico, siendo jugador, inclusive marcas también, Gustavo. Si hay alguna marca de ropa en el extranjero, pensamos que es mejor que la nacional solo por ser del extranjero, ¿verdad? Entonces, ponernos la mano en la conciencia en eso, pienso yo. Y al final, si nosotros nos echamos la mano entre nosotros mismos, creo que así sí vamos a poder salir adelante. Ese es un deseo realmente y una necesidad. Y más que deseo, que creo que ahí sí coincidimos, aunque
Yo me encontré hoy, fue el día en los últimos tiempos en que más mensajes entraron a Deportes Nuevo Mundo. Una cosa impresionante. Y me encontré con personas, respeto, desde luego, no comparto, que ya incluso pusieron el resultado de Cuba 3, Guatemala 1. Ya se fueron hasta el 24. Y otros, que no fue uno ni dos, que ya dijeron que saquen a Marini. Hubo otro que dijo que había escuchado a alguien que se especializa, y eso lo digo yo, en crear rumores, etcétera, y que ya estaban hablando con alguien en México para traerlo en lugar de Marini. Entonces yo le dije que traigan a Guardiola, traigan al que traigan, No. con lo que está ahora va a pasar definitivamente lo mismo. Bueno, gracias por estar ahí. No olviden que mañana tendremos justamente acá en cámara y platicando, pues justamente a quien está lanzando los dardos muchos y que en este caso es a Marini Villatoro, que tiene la responsabilidad de que de acá al 24 y sobre todo en los días que pueda entrenar con el grupo que finalmente sea el de convocatoria para esos juegos oficiales de 24 y 27 del próximo mes, pues saquen los 6 puntos porque no hay vuelta de hoja y eso fue de la parte de la plática con Amarini de que así como ayer, aunque sea 1-0, hay que ganarle a Cuba, empezando por eso. Y eso ya lo habíamos platicado y se coincide en que hay que arrancar ganando, Así es. aunque no sea con un marcador amplio. Bueno, muchas gracias. 2 minutos antes. Sí, mandado a hacer, vamos. ¿De cuánto salió más o menos?